espirometría, el primer tópico, y el segundo tópico es análisis de gases arteriales, AGA. ¿Ya? Esto es dentro de los estudios complementarios de la evaluación del sistema respiratorio. La espirometría es una prueba para principalmente evaluar volúmenes y capacidades pulmonares. Asumiendo que sabemos, ¿no?, cuáles son los volúmenes, volumen tigal, capacidad pulmonar total, volumen corriente. Entonces, nosotros, teniendo esos conceptos en mente, ya en la mente, hacemos esta prueba que se llama espirometría, para ver si esos volúmenes, esas capacidades pulmonares están dentro de lo normal para un determinado paciente que aqueja un tipo de patología respiratoria. Entonces, el AGA es una prueba para determinar volúmenes y capacidades pulmonares, pero no nos mide todos los volúmenes ni todas las capacidades pulmonares. Entre ellas, por ejemplo, el volumen residual no es medible por el examen que se llama espirometría, sino por otro que se llama pletismografía, que no es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Ya? Vamos a hacer espirometría y AGA. Ahora, esos dos tipos de exámenes que ahora ustedes van a aprender algo, son exámenes que lo hace exclusivamente el neumólogo. No lo hace el médico, no lo hace el nutricionista en general, es el neumólogo. Pero se hace con la finalidad de que ustedes tengan el conocimiento respecto a en qué consiste más o menos el procedimiento. Luego del marco teórico, de la parte introductoria, porque el marco teórico en realidad lo hacemos en la teoría, vamos a hacer algunos cuantos, un AGA, para evaluar cómo está su aparato respiratorio a grosso modo. Bien. La espirometría entonces es un procedimiento médico para evaluar volúmenes y capacidades respiratorias, pero no todas. Por ejemplo, no puedo evaluar capacidad pulmonar total porque la capacidad pulmonar total incluye el volumen residual y el volumen residual no es medible por espirometría. Para hacer un AGA, que es una espirometría, que es un procedimiento, tiene el estudio que cumplir ciertos requisitos para ser aceptable, para ser confiable. Estos requisitos son, primero, que la curva de flujo del examen espirométrico tenga estas características: que tenga un inicio súbito, con vértice en su pico, que esté libre de artefactos, sin trazos irregulares, y que en los tres exámenes espirométricos que se le haga al paciente, los tres tengan validez y cumplan ciertos requisitos que vamos a ver ahora. Entonces, más o menos, ¿cómo es un AGA? ¿Cómo es una espirometría? Esta es una curva flujo-tiempo, en la cual al paciente se le hace tomar primero bastante aire. Luego se le va a poner la boquilla, y cuando se le indique expire, el paciente va, o popularmente bota, el paciente va a comenzar a exhalar todo el aire que contuvo en una inspiración profunda. Entonces, lo que se va a graficar acá es una curva así, una curva expiratoria, y luego una curva expiratoria. Luego el paciente va a hacer una curva inspiratoria, que no es la que vamos a evaluar. Nosotros vamos a hacer la espirometría. Esto es inspirometría. Vamos a hacer nosotros la espirometría. Este examen de espirometría se hace en un software. No lo hacemos por azar, sino se hace en un software que es el que tenemos en la computadora. Ese software nos va a pedir ciertos requisitos para que el sistema del software nos grafique en forma predeterminada la curva que nos corresponde de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro peso, de acuerdo a nuestra talla, de acuerdo a nuestra raza. ¿Ya? Supongamos que yo ya le he dado todos mis datos al software y el software me va a decir: esta es la curva que a ti te corresponde. Esta curva que ustedes ven aquí, me va a decir el software: esta es la curva que a ti te corresponde. O sea que para yo certificar que tus pulmones están bien, vas a hacer esta curva. Debes hacer esta curva. Entonces comienza el paciente a hacer la prueba
y la curva que grafique tiene que ser parecida a esta curva. O sea que, digamos, tendría que ser más o menos así. Para decir que su curva espirométrica, ya la del paciente, la que está en rojo es del paciente, es semejante a la curva base, a la curva predicha del software. Pues esta curva tiene que cumplir esos requisitos. Inicio súbito, o sea que este inicio de la curva tiene que ser un inicio súbito, así, casi vertical. A eso se refiere con inicio súbito, con vértice en su pico. Que esta curva que tiene un inicio súbito tiene que tener un vértice en el pico de la curva. Entonces, primer concepto, que tiene que tener un inicio súbito. Entonces, si yo tengo una curva espirométrica cuyo patrón es así, según el software me dice, me corresponde así, y yo hago una curva que es así, esa curva está mal hecha, esa curva no es aceptable para el estudio espirométrico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es una falla en el proceso de hacer la curva espirométrica. Entonces, tiene que tener inicio súbito. Luego, libre de artefactos. ¿Qué significa eso? De que cuando se hace la curva espirométrica, la curva tiene que ser lisa, y así como se grafica, y no tener idas y vueltas. ¿Por qué? Porque cuando a un paciente le dicen expire, el paciente va, pero en algún momento jala un poquito de aire, y eso hace que mi curva haga esto. Ya pierde valor. Entonces, el segundo, libre de artefactos, con trazos sin irregularidades. Sin irregularidades. Entonces, a eso se refiere con que la curva no tiene que tener irregularidades. ¿Perfecto? Sí. Y el tercer punto dice que tienen que ser tres curvas similares, superpuestas. O sea que si a mi paciente yo le he hecho una primera curva, una segunda curva y una tercera curva, las curvas de mi paciente tienen que ser más o menos similares. Si hay esta curva y esta curva y esta curva no son similares, entonces una de esas curvas yo la deshago, la anulo y vuelvo a hacerle al paciente la prueba hasta que consiga tres curvas que se parecen. ¿Y cómo veo que se parecen? Tiene que cumplir unos requisitos que vamos a explicar acá. Entonces, tres curvas similares que yo las puedo superponer. O sea, esta de acá la puedo superponer con esta y la puedo superponer con esta. No significa que sean idénticas, ¿eh? Sino que sean parecidas, que se puedan más o menos superponer. Entonces, si cumple estos tres requisitos, ya estamos avanzando en hacer el estudio espirométrico. Entonces, esto es con respecto a la curva de flujo-volumen. Esta curva de flujo-volumen. Esta curva de flujo-volumen. Bien. El otro punto que tenemos que tener en consideración son estos, el número 2, dice terminación adecuada. Se identifica en la curva de volumen-tiempo, la cual debe ser de calidad, cumpliendo los siguientes criterios. O sea que la terminación de mi curva, y se refiere a esta terminación, tiene que ser adecuada, según lo que nos graficó el software, tiene que ser adecuada, ¿no? Y para ser adecuada, tiene que cumplir esto. Igual que no tenga irregularidades al término de la curva, que la terminación dure por lo menos 6 segundos y que las tres curvas nuevamente sean superpuestas. O sea que este proceso de espirometría debe durar por lo menos 6 segundos. Entonces, cuando el paciente haga ese proceso de exhalación, tiene que ser por lo menos 6 segundos. 6 segundos, para decir que la curva es aceptable. Luego, los otros dos ya lo tenemos conocidos, ¿no? Que no tengan irregularidades en el término
Porque sucede que muchos pacientes, al hacer la curva espirométrica, lo hacen todo perfecto, pero al final terminan de esta manera. Esta terminación no es adecuada. Esta terminación es fallida. ¿Por qué? Porque en algún momento de la expiración, cuando está al final, sigue, le decimos, sigue, hasta completar los 6 segundos, en algún momento jala ahí. Y al jalar nos malogra la terminación de la curva. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener en consideración. Una vez que la curva cumplió estos 6 requisitos, digamos, entonces podemos decir que es aceptable. Y cuando las curvas son parecidas, cuando cumplen estos criterios, que entre los volúmenes que se han producido, entre ellos no haya más de 200 mililitros de diferencia, 200 centímetros cúbicos de diferencia. O sea que, por ejemplo, si yo hago una curva de 3 litros en volumen, de 3 litros 200, la otra curva no debe ser menor de 3 litros ni mayor de 3,400, porque si no, ya no son parecidas. Entonces, por ejemplo, yo hago mi curva, en mi primera espirometría 3,200, en mi segunda espirometría 300, en mi tercera espirometría 2,900. ¿Este es válido o no es válido? Ya no es válido porque entre esta y esta hay 300 mililitros de diferencia. Ya no es válido. Entonces, esta espirometría que le hice al paciente, la elimino y hago otra. Si hago otra y me da 3,150. Ahora, ¿estas tres son válidas o no? Sí, porque entre ellas hay menos de 200 mililitros de diferencia. Ese es otro criterio. Entonces, terminación fina, terminación regular, 6 segundos y no más de 200 mililitros de diferencia entre una curva y otra, son criterios de aceptabilidad para mi estudio espirométrico. Y tienen que ser 3 curvas, 3. A veces el paciente hace 6, 7, y de esos 6, 7 procesos espirométricos solamente valen 3. Hasta que yo consiga los 3 que se parecen, esos 3 van a entrar a mi estudio. Y de esos 3, el sistema propiamente escoge a los mejores. Y ese mejor va a ser su curva espirométrica. Al final es solamente uno, pero el sistema de los 3 escoge al mejor. Bien. Entonces, cuando nosotros hagamos la espirometría, vamos a intentar interpretar la espirometría. Y eso lo van a hacer ustedes ya en la parte resolutiva de la práctica. Les vamos a entregar algunos estudios espirométricos. Ustedes van a analizar como lo estamos analizando y luego vamos a ver si, los tipos de patrones de esas curvas espirométricas. Seguimos. Entonces ya sabemos más o menos cómo debe ser una espirometría, digamos, aceptable, ¿no? Que tiene que tener ciertas características. Ya estamos haciendo esto de la explicación de la prueba funcional. Solamente esta prueba funcional se llama espirometría. Ahora, luego vamos a hacer la interpretación de lo que es ARC. Para eso, como les dije al inicio, ustedes tienen que tener estos conocimientos. ¿Qué es lo que mide la espirometría y qué es lo que no mide la espirometría? Como les dije al inicio, la espirometría no mide volumen residual, no mide capacidad residual funcional, nada que sea residual mide espirometría. Recuerden, ¿no? Porque es una práctica, es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no es medible por espirometría? Y le van a poner cualquiera de estas. Cualquiera de estas no es medible por espirometría. ¿Cuál sí es medible por pletismografía? Ahí le van a poner todas estas por pletismografía. Pero eso no es la práctica ahora y eso no es muy importante para nosotros ahora.
¿Y para qué hacemos esta bendita espirometría? Esta bendita espirometría es para ver qué patrón respiratorio tiene determinado paciente. ¿Qué patrón respiratorio? Porque de acuerdo al patrón que tenga, me va a inducir a pensar que el paciente tiene un problema obstructivo, tiene un problema restrictivo o tiene un problema pulmonar mixto. Recuerden, o sea, ¿para qué es la espirometría al final? Para yo clasificar a mi paciente. Ah, este tiene un problema obstructivo. Podría ser asma. Este tiene un problema restrictivo. Podría ser una enfermedad pulmonar intersticial difusa. O este tiene un problema mixto. Es un asmático que luego hizo bronquitis crónica, entonces el patrón es mixto. O su patrón espirométrico es normal. Entonces, cuando uno hace una espirometría, mide una serie de valores, de volúmenes y capacidades, pero a nosotros nos interesan dos variables de esa relación de volúmenes y capacidades. Nos interesa dos: el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Esos dos valores nos interesan. O sea, de toda la relación de capacidades y volúmenes pulmonares, para el estudio espirométrico nos interesan esos dos valores. ¿Ya? Esos dos valores. El estudio espirométrico nos va a dar un montón de valores, pero de todo ese montón de valores ustedes van a escoger esos dos y van a analizar esos dos valores. Cuando esta relación entre el volumen expiratorio forzado, el porcentaje, sobre la capacidad vital forzada es mayor del 80%, se dice que el patrón está en el rango aparentemente de normalidad. Cuando esta relación es menor del 80%, entonces se dice que esta relación está disminuida. Entonces, yo cojo el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, lo divido entre la capacidad vital funcional, y si es menos de 0,8 por el 80%, entonces yo lo clasifico en que está disminuido ese patrón. Y si es más del 80%, está normal. El siguiente ítem, luego de eso, el siguiente ítem es ver el valor de la capacidad vital forzada. El valor de esta capacidad vital forzada o funcional. El valor. Si es más del 70%, entonces ese pulmón está espirométricamente normal. Pero si esta capacidad vital funcional es menor del 70%, el patrón está disminuido. Y eso es característico de un patrón restrictivo. Entonces miren, yo hago esta relación que le llaman relación de Tiefenau. Esta relación de Tiefenau es lo primero que voy a ver. El Tiefenau está normal, mi curva se va para acá. El Tiefenau está disminuido, mi curva se va para acá. Con Tiefenau, esa relación le decimos Tiefenau. Esta relación normal, yo lo que me voy a fijar ahora es la capacidad vital funcional. Si esta capacidad vital, el valor de la capacidad vital, este valor está normal, más del 70%, entonces ese patrón espirométrico es normal. Pero si esta capacidad vital funcional está en menos del 70%, entonces está disminuido. ¿Y eso qué significa? Eso es característico de un patrón restrictivo. O sea que el patrón restrictivo tiene un Tiefenau normal, pero una capacidad vital funcional disminuida. Esas son características del patrón restrictivo. ¿Y en qué pacientes tengo patrón restrictivo? En los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa, en aquellos que tienen enfermedad del intersticio pulmonar. Luego, si el Tiefenau está disminuido, o sea, si esta relación es menos del 80%, es menos, está disminuido. Nuevamente me fijo en la capacidad vital funcional. Si esta capacidad vital funcional está disminuido, su valor está disminuido, entonces el patrón es mixto. Pero si este valor de acá, del C, siempre esto está disminuido, la relación está disminuida, pero este valor
está normal, entonces el patrón es sustituido. Y eso es lo que vamos a ver en el área. Nos va a dar una serie de valores. Vamos a coger dos valores: el volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital funcional. Y con eso vamos a decir la relación menos de 0,8 para acá, la relación más del 80% para acá. Luego, capacidad vital funcional, normal o menos del 70%, o 0,7, y acá. Este está disminuido y nuevamente veo capacidad vital funcional disminuido mixto. O sea, normal, entonces el patrón es obstructivo. Entonces, el patrón obstructivo, ¿cuál es su característica? Que tiene una capacidad vital funcional normal, pero el pifrenado está disminuido. Entonces, ustedes preguntan, un paciente asmático, ya sabemos que es obstructivo, un paciente asmático, ¿cuál será su patrón? Te vamos a ver, pifrenado normal o pifrenado disminuido. Disminuido. Un paciente disminuido. Capacidad vital normal o aumentada o disminuida. Normal. Entonces ese es el paciente. Acá no le van a poner los pacientes asmáticos. Entonces, pero le van a poner una serie de variables que los van a marear, ¿verdad? Para eso yo tengo que estar con el cuadrito en la mente, con el cuadrito en la mente. Bien. La otra parte de la práctica, eso es todo, ¿no? O sea, eso es todo lo que es espirometría. La cuestión ahora es la práctica, pero eso es todo lo que es espirometría. Entonces, ¿para qué me sirve? Para determinar el patrón espirométrico, porque de esa manera yo determino más o menos qué tipo de patología respiratoria tiene el paciente. Si es un patrón restrictivo, obstructivo, mixto o normal. ¿Ya? Ahora, esto sirve mucho en los asmáticos. ¿Por qué? Porque cuando uno le hace al asmático sin broncodilatador, te da el patrón obstructivo. Le doy el broncodilatador, le hago la nebulización y mejora mucho su patrón obstructivo. Si mejora más del 15%, entonces es beneficioso el inhalador. Pero si no mejora nada, entonces por las puras le estoy dando el inhalador. Entonces, ¿por qué? Porque muchos asmáticos ya son rebeldes al tratamiento con inhaladores, pero persisten en aplicarse. Nunca se hicieron una espirometría para ver si realmente les mejora o no les mejora la función respiratoria. Igual, muchos pacientes con EPOC o EPIC, que no tiene por qué darse este tipo de productos, utilizan el fármaco cuando se sabe que no va a mejorar con este fármaco. ¿Por qué? Porque su problema no es obstructivo, su problema es restrictivo. O sea, no es de vía respiratoria, sino es de intersticio alrededor de esa vía respiratoria. ¿Ya? Bien. Vamos entonces ahora a lo que es el ADA. Ya hemos comentado lo que es saturación de oxígeno, ¿verdad? Ahora con esto del COVID ya todos debemos dominar lo que es pulso-oximetría o oximetría de pulso, ¿no? Entonces le han aumentado esto a ustedes para que tengamos ya en mente cuánto debe ser nuestra saturación de oxígeno en relación a la hemoglobina. Entonces cuando me dicen saturación, están pidiendo el porcentaje de oxígeno con la cual el gen de la hemoglobina está ocupado. Bien. Acá tenemos saturómetro. Vamos a hacer también el pulsosímetro a todos. ¿Para qué me sirve el saturómetro? Normalmente, en un niño, su saturación de oxígeno debe ser entre 99 y 100%. Avanza una persona de edad y la saturación, conforme pasan los años, va disminuyendo. De tal manera que en ustedes debe ser alrededor de 98 a 99%. Cuando uno se hace mayor, ya la saturación comienza a disminuir, normalmente entre 96 y 97. De tal manera que en un octogenario que tenga más de 94 de saturación es aceptable. Es aceptable. Pero con la pandemia se dio la orden, la guía, de que menos de 94 ya hay compromiso respiratorio y ese paciente tiene que ir al hospital para evaluar su condición respiratoria. Entonces,
En niños 98 a 99, en adultos 97 98, en jóvenes, en jóvenes 98 99, en adultos 96 97, en octogenarios menos de 94 no debe estar permitido en ningún caso. Nosotros le aplicamos oxígeno suplementario cuando tiene menos de 92 generalmente, pero eso depende de la condición clínica del paciente. Bien. Esto de la curva de disolución de la hemoglobina es algo que lo vamos a discutir también. Como vemos acá tenemos una curva de hemoglobina saturada por el oxígeno y es una curva que tiene esta característica, es una curva psicoidea. Cuando la curva se pega a la derecha, significa que más o menos se está liberando el oxígeno. Cuando se pega a la izquierda, está reteniendo el oxígeno. O sea que cuando la curva se pega a la derecha, esa hemoglobina está soltando el oxígeno. Cuando la curva se pega a la izquierda, la hemoglobina se está cogiendo el oxígeno. Lo bueno es que la hemoglobina suelte el oxígeno. Suelte. Esta curva de disolución de la hemoglobina es una curva que nos indica más o menos el grado de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero ustedes te van a decir, la pregunta va a ser sobre el P50. El P50. O sea que el P50 es la presión de oxígeno en la cual la saturación es 50%. ¿Ya? Y a nivel del mar, le pueden preguntar cuál es el P50 a nivel del mar, ¿no? Entonces, eso es, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno a nivel del mar? Con un P50, más o menos entre 23, 24, 27 en realidad. Tema, cuando un paciente tiene hipoxemia, cuando la saturación es menor de 94. ¿Y cuándo más o menos tiene 94? ¿Cuándo más o menos tiene 94? Mire, hay una relación directa entre la presión parcial de oxígeno, y la oxigenación. La presión parcial de oxígeno y la oxigenación. Mire, si la presión parcial de oxígeno es 100, la oxigenación también va a estar más o menos en 100, ¿verdad? Si la presión parcial de oxígeno baja a 80, la oxigenación de la curva blanca también un poquito menos de 100, quizás sea 97, 96, ¿sí o no? Si la presión parcial de oxígeno baja a 60, ya ahí está alrededor de 90 la saturación, y eso ya es patológico. De tal manera que se cree que en 60 de presión parcial de oxígeno la situación es crítica, porque menos de 60 de presión parcial de oxígeno me está indicando en realidad 89 de saturación, o sea, no, en forma práctica 90, pero en realidad 89, lo que implica que el paciente requiere oxígeno suplementario. Cuando un paciente está entre 40 y 27, esta es una zona de crisis, ¿no? Porque la saturación aquí, si tuviera, por ejemplo, esta presión de acá de 27, sería más o menos 50, y ese paciente tiene muy mal pronóstico. Los que bajan por 50 de saturación casi no vuelven, o sea, la mayoría fallece, salvo que uno lo conecte al ventilador de carga. Y eso pasaba en la pandemia, ¿no? Cuando uno veía un dato de un paciente que estaba con 50 de saturación, ya ese paciente estaba predestinado, ¿no? Peor, no teníamos máquina de ventilación mecánica. Muy bien, entonces, eso es todo lo que es marco introductorio.
Entonces, miren, esta figura creo que ya se lo presentó el doctor. El kilómetro me sirve para medir todo esto. Pero no me sirve para medir esto. No me sirve para medir esto. No me sirve para medir esto. El kilómetro me sirve para medir todo lo que está acá. Pero el kilómetro no me sirve para medir volumen residual, capacidad de funcionar, ni me sirve para capacidad funcional total, porque eso incluye el volumen residual. ¿Ya? Y esos son todos los volúmenes y capacidades. Lo de acá es el volumen corriente, 500 mililitros. Acá hay una inspiración profunda y la distancia entre el volumen corriente y la inspiración profunda es el volumen de reserva inspiratoria. Eso lo podemos medir con el kilómetro. Este es el volumen de reserva respiratoria. Después de una ventilación, una expiración normal, lo que quede entre el volumen residual y el volumen corriente es el volumen de reserva respiratoria. Aquí yo puedo exhalar, ¿no? Y eso es lo que se produce durante el aire. Yo exhalo todo. Durante la espirometría, yo exhalo todo. Y solamente en un momento, en un punto dado, me quedo solamente con el volumen corriente. La sumatoria del volumen de reserva expiratoria más el volumen vital más el volumen de reserva inspiratoria es lo que se llama capacidad vital. Pero esos son conceptos ya de teoría. Entonces vamos a hacer la práctica. A ver, el delegado. Está en otra aula. Está en otra aula. Entonces un sujeto muestra para la práctica. Ya, ven para acá. Si hay un asmático, mejor. Si hubiera una asmático. José es asmático. José, Ramos, Ángel, esto lo pauso, Este es el que usamos acá. Ustedes ven ahí la capacidad vital funcional, volumen corriente, otros volúmenes, saturación, resultados científicos. Estas son las curvas estilométricas, así más o menos son los tiempos. Vamos a hacer entonces como paciente nuevo. Acá ponemos paciente nuevo. Le damos un código cualquiera. Apellido. Vázquez. Vázquez. ¿Tu apellido? No, ya, después apellido. Becerra. Ok.
Nombre. Lugar de nacimiento. Lima. Esto ya no se pregunta. Ahora hay que preguntar. Raza. ¿Qué ponemos acá? Lo clásico, no, afro, tampoco. Mexicano-americano. A todos le ponemos mexicano-americano. Ya, listo, acá. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. 06. En el año presione, profe. En el año, arriba, 2023. Ahí, ajá, ahí sale. ¿Qué es? Mayo. A la derecha izquierda. Lo iba a poner. Miren, acá vamos a entregar los datos, talla, 1, 7-3. peso, 79. ahí. ¿Fumador o no fumador? No fumador. ¿Alguna molestia? No, ajá, sí. Arriba ya está, profe. Arriba. Esto lo va a poner acá. Entonces lo primero que haces, tomas aire, te pones la boquilla y cuando yo te diga Ya. dale, a ver, primero entrena, toma aire. Ya, simula que comer. Nuevamente. Toma aire, toma profundo. Párate.
Parado. Toma aire. Ponte la boquilla. Saca aquí. Graba. Graba cuando empieces. Pausa. Cuando empieces a hacer eso, graba. Está grabando. Dale pausa hasta que regrese el programa. Digo, ya, yo voy a apretar acá para que se grafique. Ya, tú vas a seguir, sigue. Toma el aire primero. Mira, la boquilla se pone. No lo vayas a mover, no lo muerdas, ¿ya? Y trata que con el labio cierras todo, con tu labio trata de cerrar todo para que no escape el aire, si no nos vamos a quedar 8 pruebas, 9 pruebas y no va a salir ni uno, ¿ya? Listo, entonces, toma aire, toma, ya, ponte, dale. Inicio. Pero, profe, le dio inicio. ¿Le dio inicio? No le dio inicio. Inicio. Toma aire. Toma aire. Toma. Toma aire. Colócate como sopla. Ah, sigue. Ya, esa está mal. Ya, ready. O sea, mira, yo voy a simular. Voy a tener que agarrar viendo esto, tiene que llamar a orejas. El tiempo tiene que ser 6 segundos. Ya sabes, ya le dije. Yo voy a hacer una, ya están haciendo la fila. Entonces, mire, tomas ahí. Ya está colado. Tú me dime no, tú dime más allá. Ya, listos. Ya. Ya. Está bueno, o sea, son 6 segundos que tienes que dar. No, ya. En 6 segundos. Uy, ¿qué pasa? Es el primero juego. Esta es la curva que has hecho, que está mal, pero esta es la curva que has hecho, la primera curva que has hecho. Ya sabes que, mira, el predicho es lo que está sombreado. O sea, lo que está sombreado es lo que el software calculó que él debe realizar. Pero él, su realidad es la curva en verde. Ya bueno, tu realidad es la curva en verde. Estos son los valores, la capacidad de funcional y el crédito. Estos dos son los que ustedes tienen que tener en mente. Pero incluso el sistema ya les pone la relación acá. Ya les puso la relación, espifenado. Tienes que colocarse. Por ejemplo, el sistema dice que su capacidad vital forzada debe ser de 4,55 litros a 4,91 litros. Y él ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? 5,13. Como es joven, está bien, ¿no? Pero la curva no cumple los requisitos. O sea, puede ser que el valor esté bien, pero esa curva no cumple los requisitos, no es aceptable. Por más que los valores del primer valor y del primero estén bien. Esta curva, así sus valores estén bien, si la curva no es una curva sólida, de aquí no vale. ¿Ya? Vamos a una siguiente.
Nuevamente, toma aire, toma aire. Toma aire. Ponte. Ya, dale. Sigue. Ahí, vamos a ver. Esta curva está mejor que la curva anterior. Es una especie de aprendimiento, donde uno comienza a aprender. Pero vamos a ver qué nos dice el sistema. Ahorita el sistema está tabulando y nos va a dar el patrón. Mire, pero ahora ya está haciendo la inspiración, ¿no? Eso no vamos a evaluar, necesitamos solamente la inspiración. El patrón es pirométrico. Mire, su tiempo de expiración, 6 segundos, es lo que debe ser. Y eso es por entonces miren, no se parece. Pero le dije, a veces hasta 8 o 9 veces tenemos que hacer para lograr una curva porque es cuestión de... Ahora es el azul. O sea que parecía que estaba mejor, pero realmente no está mejor. Tiene que ser el pico, ¿no? El pico y luego la caída. Este tiempo 6 segundos. Entonces vamos por otro. Miren, acá su capacidad vital forzada 4 litros 900. Su volumen expiratorio forzado al primer segundo 3 litros o 280. Y su TIFENAU 79. Este TIFENAU está bajo, ¿no? Está más o menos, ¿no? Porque más de 70 es aceptable. Yo creo que está un poquito en el límite. Vamos a hacer otro. Párate. Toma el aire, toma. Toma y te lo colocas. Yo te digo, dale, ahí dale. Dale. Sigue. A ver, ustedes van a contar cuántos segundos hace la expiración. Uno de ustedes. Vamos a ver que esta curva está peor. Es que es así. Uno dice, oye, no es fácil. Esta es la tercera curva. Como ustedes ven, él está empeorando. Sí, la primera curva verde por lo menos se acerca. La tercera, que es esta lila, aunque los valores están bien, no hace, no cumple el criterio de... Ahora, si yo quiero analizar, por ejemplo, acá tengo 5 litros 130, 4 litros 900, 4 litros 900. Entre esto y este, ¿cuánto de volumen hay de diferencia? ¿Entre cuál? Menos de 200. Menos de 200. Está aceptable, ¿no? Entre este y este sí está aceptable. Y entre este y este no. ¿Se dan cuenta? Este de acá y este está aceptable, pero con este no debe haber más de 200 de diferencia entre cualquiera de ellos. Acá hay 5 litros 130, 4 litros 900. Entonces acá es 230 de diferencia, ¿no? 230 mililitros. Eso no puede ser. Entonces, ahora, con respecto a esto, acá hay 130 y acá hay 290. Por lo menos hay menos de 200. Entonces, pero si yo elimino uno, tengo que eliminar este. Si cumpliera esta, la curva sería perfecta, entonces yo tengo que eliminar esta porque esta se está alejando de mi curva. Se está alejando. Y no solamente voy a ver la capacidad vital funcional, sino también el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Acá hay 4 litros 130, 3 litros 880. Acá hay más de 200 de diferencia. Más de 200 mililitros de diferencia.
esta de acá, elimino la peor. Con respecto a esta, acá hay mucha diferencia, o sea que no pasa nada con tus curvas. Ya. Vamos a hacer otro. Ya, entonces, toma aire, ponte la boquilla. Dale. Sigue. Ya. Por lo menos esta curva, como ustedes ven, ese es el inicio. Ven el inicio, ¿no? El inicio. Ahora esto se va a superponer sobre la curva que le corresponde según la ley. Esa curva, por lo menos un poquito más hacerlo. Entonces es cuestión de aprendizaje. Por eso digo, al octavo o noveno recién aprenden a hacer la curva. Entonces yo tendría que eliminar por lo menos la que está aquí en rosado y rojo, tengo que eliminar. Esta roja y esta de acá, las elimino. Porque entonces esta de acá se parece más a este valor. Elimino este. Vamos a poner acá. Pero tiene la 4, creo. Sí. Entonces, de acá la que está mal es esta y esta. Y me voy quedando con esta y esta. Con la 513 y 544. Están por ahí, ¿no? En vez de 130 y acá 440. Aunque hay diferencias, ¿no? Hay más de 200 mililitros de diferencia. ¿No? Pero la curva está mejor. Ya. Entonces, al final, yo tengo que coger 3 curvas que cumplan los criterios. Por lo menos esta verde cumple los criterios de una curva de inicio súbito, no hay irregularidades, 6 segundos aproximadamente, 6 segundos, debe durar hasta acá, 6 segundos. Él hace 5 segundos y medio. Una más, y 2 más, vean. Dale. Sigue. No, mira, acá has hecho una inspiración. Ahí jalaste ahí. Entonces no se puede dar la cuenta de tirar. ¿Cómo? Se puede eliminar la cuenta de esa porque se jaló ahí. Claro. Bueno, o sea, tenemos que coger la mejor curva. Entonces, esta es la curva 5. Miren, esta curva 4 y esta curva 5 se aproxima. Este valor de acá también se aproxima. ¿Con quién la puedo aproximar? Con esta no, está muy verde. Con esta, o sea, la 1, la 4 y la 5, si tendría que escoger, las escogería. ¿No? Si tendría que escoger. Pero ven acá, si me ven acá, mi homólogo me ve mi gráfico, va a decir, no, pues no pasa nada con esas curvas. Listo, una más. Dale. Sigue.
El inicio ahora está bien, el inicio está bien, la caída más o menos. Pero el tiempo expiratorio forzado, el número de rojo, el segundo rojo, el segundo rojo. No, es el No verde. te dice Uno más. El 6, ¿no? Verde. Ah, está mejor. Ese verde está mejor. Porque ya más o menos ya este verde, sí más o menos llega al verde señalado por el sol. Y los valores, ¿no? 4, 5 y 6, profe. Acá hay 100, no hay diferencia. Sí, Acá hay 90, acá hay casi 200. Esto más o menos está por ahí. Pero estos son los que yo debo comparar. Ya, valores. Entonces sí, ahora podría coger 4, 5 y 6, más o menos. 4, 5 y 6, porque hay menos de 200 de diferencia en volumen de sacar. Menos de 200 de diferencia en volumen. Ya, entonces yo tendría que eliminar 3, 2, 1, que es proceso de aprendizaje, y luego me quedo con 4, 5 y 6. Entonces, más o menos así es lo que es un estudio espirométrico. Ahora, miren, yo no lo escojo, escoge el software, y el software ya te escogió, listo, mira. ¿Dónde sacaste 544? En el 4, el software ya te escogió. El software 544 es tu capacidad vital forzada. ¿Dónde sacaste 413? En el 1, 413. En el 1. O sea que el software no es que te escoja uno, sino te escoge los mejores valores de cada uno. No es que te coge, yo me quedo con este patrón, no. Te coge capacidad vital forzada de uno, te puede coger el pifenau del otro, te puede coger el volumen expiratorio forzado del primer segundo y del otro. Y te dice ya, estos son tus mejores valores. Pues sus mejores valores en él, por ejemplo, la capacidad vital funcional, 5 litros 440. 5 litros 440, ¿no? Ya, 5 litros 440. Ha hecho 115 del previsto. O sea que si el previsto es 100%, él ha hecho 115%. Mucho mejor de lo que supuestamente el software le calcula. Luego, con respecto al volumen expiratorio forzado al primer segundo, ha hecho 4 litros 130. Y el software le dice que ha sacado el 101%. O sea que el 101% está perfecto. Recuerden que para capacidad vital funcional, menos de 70 es patológico. Luego me dice el flujo expiratorio pico, que no lo analizamos, el tercer ítem es el flujo expiratorio pico, el PEP. El flujo expiratorio pico, que ha hecho 8 litros 310, ese es el 93%, y es aceptable, más de 80. Por último, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, el porcentaje, él ha hecho 75,9 y es el 87% del previsto. O sea que su volumen expiratorio forzado, aunque está normal, más de 80% es normal, no es lo ideal, ¿no? Porque en todos los demás sitios tiene casi 100. Pero en volumen expiratorio forzado al primer segundo, él no expulsa el 100% deseado. Ese volumen que es como yo, en el primer segundo tengo que expulsar más del 80%. Lo ideal, el 100%. Entonces, él expulsa el 87% del volumen expiratorio. En el primer segundo expulsa el 87%. Ya. Bien corto. A ver. Entonces, esto es lo que es un... ¿Otro más quiere hacer algo? Profesor, Uno que esté en el medio de... profesor, cuando tú llevas a interpretar, ¿tienes que agarrar los mejores valores o lo de la tabla? No. Cuando uno va a hacer este examen ya tienes que coger esto. Y con esto te vas a tu cuadro de estudiología. Vamos a hacer.
Entonces, en el trabajo ustedes van a coger así, difenado. Difenao. ¿Cómo lo dice, profesor? Difenao. Sí, difenado. Entonces, lo primero que van a ver es esta relación. Esta relación, lo primero que tienen que ver. Lo normal es que sea mayor o igual del 80%. Si es mayor del 80%, entonces yo me voy para acá. Si es menor del 80%, o sea, acá es mayor del 80%. Mayor o igual, me voy para acá. Si es menor del 80%, me voy para acá. Entonces, veo el difenao, la relación entre, acá por ejemplo, ¿cuándo sería? Y vamos a ponerlo acá. El difenao es esto, 75 es lo que dice el sistema. ¿Y él cuánto sacó? Lo que dice el sistema. 115. ¿Y qué significa que haya sacado 115, profe? No, este es 75,9. Ya. ¿Ya? Y los mejores valores para él, según el sistema, justamente con respecto a difenao, es este valor. Es este valor. Con respecto a difenao, es este valor. Pero este valor es un poco bajo, porque normalmente tiene que ser mayor del 80%. Acá hay un problema de cálculo. Entonces, ¿No sacó el que está en el rosadito? 80.5. no, lo que vale, no, estoy hablando de difenao, o sea, de la relación entre. Ustedes calculen malo allá, por allá. 101 entre 115. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 88%, ¿no? 88%. Ustedes lo sacan allá. 88% es difenao. Entonces, ¿para dónde me voy? ¿Para acá o para acá? Para allá. Para este allá, lado. sí. Ya me voy para acá. Y entonces, ahora tengo que ver la capacidad vital funcional. La capacidad vital funcional. La capacidad vital funcional. Si es mayor o igual al 70%, normal. Si es menor del 70%, entonces acá el patrón es restrictivo. En el caso de la capacidad vital funcional, ¿cuánto le ha dado? 115. 115, ¿no? 115, ahí está bien. Entonces sería normal. Claro. Entonces acá sería en este lado. Claro. Entonces, con esos valores yo tengo que sacar. Con esos valores yo tengo que sacar lo que se mejor para mi paciente. Ustedes hacen todo esto, digamos, pero el software le escoge los mejores valores y eso es lo que vale. Según eso, profe, uno puede decir qué patología tiene o alguna Según enfermedad. esto, por ejemplo, ¿qué pasa si él tuviera
vamos a completar acá el gráfico, capacidad vital funcional. Entonces sería así. ¿Qué pasa si por si acaso él no sacó acá 75? Entonces la curva se viene para acá, ¿no? En difenao sacó 75, entonces la curva se viene para acá. Yo tengo que ver acá Su la capacidad capacidad vital vital funcional. Supongamos que acá sacó 60, Ah, entonces Menor. me voy para acá ya. Mixto. y sería mixto. Y el mixto es, por ejemplo, un EPOC con asma o con bronquitis asmatiforme o con reactividad bronquial. O sea, todo aquel que tiene compromiso parenquimal más compromiso de vía respiratoria intersticial tiene este patrón mixto. ¿Qué pasa si acá no es 60, fuera 80? Entonces Ahí ya. la curva se viene para acá. Y el Obstructivo. patrón de este paciente es obstructivo. Esto es típico de los asmáticos, del síndrome de hiperreactividad bronquial. O sea, esta es enfermedad de vía respiratoria. Acá es enfermedad de parénquima más vía respiratoria. ¿Qué pasa si fue normal acá, pero aquí no era 115, sino supongamos que hubiera sido 65? Entonces el patrón sería restrictivo. Y restrictivo es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. O sea, problema del intersticio pulmonar, más no del alveolo ni del bronquio. Enfermedad pulmonar. Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Para eso nos sirve la espirometría, para tratar de, entonces, el tratamiento acá es uno, el tratamiento acá es otro tratamiento, el tratamiento acá es otro. Los neumólogos les sirve mucho esto para más o menos plantear cuál es su tratamiento, cuál es su manejo. Bien. Y la otra parte de la práctica es pues la saturación. La saturación.